Vamos allá, venga. Ay, ay. Hola, Andrea. Hola. Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues cansada. Vaya. Son ya horas un poco... Miriam acaba de poner un aplauso. Ha entrado tarde. Quería Cansada. que entrase cuando No viene. pasa nada, no pasa nada. Bueno, Qué mal. Bueno. que bienvenida. Ujú. Que Muchas un placer gracias por tenerte por venir. aquí. Nada, a vosotros por invitarnos. Bueno, Y, bueno, no sé, vamos. empiezo yo. Venga, Vamos a empezamos. tope, dale. No sé, ¿antes me oía ella? Yo creo que sí, ahora te está oyendo, Sí, sí, ¿no? te oigo perfectamente. Vale, pues como hemos dicho, el 31 de agosto se dio a conocer el anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario, la nueva ley de universidades que, bueno, dice que busca reducir la contratación temporal de profesores y más cosas como... Es que me lo has cambiado, Samu, y ahora me has perdido. Dar más peso a la investigación, apostar por la equidad, muchas cosas. Pero bueno, para hablar de ello, tenemos a quien has dicho, Samu, que lo has dicho tú antes muy bien. Pues Andrea Paricio, Eso es, como dice en su perfil de Twitter la presi de Creup, ¿no? Presi. Y bueno, Presi. para que nos explique un poco mejor estas cosas, le preguntemos dudas, le preguntéis dudas en el chat, si tenéis alguna, si os van surgiendo, no os cortéis, ¿vale? Que para eso estamos. O sea, esto no es la tele, ¿vale? Podéis participar. Ay, aunque promete mucho esta ley, tras analizarla, muchos colectivos, estudiantes y coordinadoras han dicho que ataca al estudiantado y que no la ven con buenos ojos. Entre estos últimos, como hemos dicho, se encuentra Creu, que por eso aquí tenemos a la Presi. Y Nada más y nada menos. para quien no lo sepa, ¿cómo podríamos explicar así fácil qué es Creu y qué hacéis vosotros? Pues CREUP es, bueno, las siglas, ¿no? ya que estamos, es la coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas y básicamente pues en todas las universidades o en la mayoría de universidades públicas hay lo que se llama como un consejo de estudiantes. Es decir, los estudiantes votan a sus representantes, pues nosotros nos componemos de esas personas que son votadas en cada universidad por los estudiantes y pues, la base de CREUP es su asamblea en la que está representado todas las universidades de todos los consejos y pues tomamos decisiones acerca de, en general a nivel estatal, no solo de leyes, sino también tomar acciones para pedir mejoras en las becas, bajada de tasas, sobre todo lo que aplica al estudiantado, pero también pues vemos lo que está haciendo el ministerio y hacemos propuestas o reivindicaciones o cosas pues un poco más serias dependiendo del caso. Lo que toque, ¿no? Hola, Hola, buenas. que no me he enterado, ha Que sido no, muy que rápido. Si te he avisado, es que es un minutito nada más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, ya empezamos directamente con Andrea. Aquí Segundo tenemos a intento, Andrea. por favor, esperemos que ahora salga bien. Buenas noches. Gracias ¿qué tal? por venir. Buenas noches. Nada, las segundas Bueno. partes a veces son buenas. Joder, Le hemos qué contado cagada. antes que fue por un drama con el becario de AJ, El que la becario lió que acaba de parda entrar. con los cables. Sí. Pero bueno, Pero, oye, ya está. Estamos otra vez aquí, estamos a tope. una semana después, y bueno, ha dado tiempo a traer novedades en el tema, por lo visto. O sea Sí. que bueno, vamos a ir comentando y bueno, lo Bueno, dicho. simplemente, si no viste la parte 1, que sepa, bueno, luego la juntaremos, pero que empezamos a hablar de la nueva ley de universidades que Eso a es. finales de agosto, pues, el Consejo de Ministros dio la luz verde al anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario, que va a cambiar el sistema universitario. Y esta ley, pues, como que no está convenciendo a muchos colectivos, y por eso estamos con la presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, que es Andrea O más Aparicio. conocido Creu, ¿no? Sí, es que decirlo largo es como Muchas siglas. que no me Del equivoque. tirón. Y bueno, pues en el primer vídeo contamos un poquito qué era Creu, así que yo creo que ya vamos directamente a analizar un poco la campaña que habéis lanzado, que es lo de yo lo suspendo. Y como comentábamos al principio, empezabais diciendo que el voto de los estudiantes a elecciones o rector no valdrá igual, pero ahora he visto por ahí que creo que Castells ha mandado un nuevo borrador en el que va a hacerlo por sufragio universal, ¿puede ser? Sí, nos han trasladado una serie de cambios sin redactado después de la mesa de negociación que tuvimos el martes pasado,
pues que finalmente han introducido algunos cambios que, pues, de partes que ellos vieron que no contaban con el apoyo y el consenso de los actores, de nosotros. Claro. Ujú. ¿Y eso qué supone ahora que sea sufragio universal? Es un poco como está ahora mismo, ¿verdad? Es exactamente lo que está ahora mismo. Es decir, ahora mismo hay dos opciones, o todo el mundo vota o el claustro, que es el mayor órgano de representación de la universidad. Vale. Y lo que proponía el Ministerio al principio, en la primera parte del anteproyecto que se aprobó en agosto, fue que se pudiera elegir mediante una comisión muy pequeñita de la que además formaba parte personas externas elegidas por el gobierno autonómico. Ujú. Entonces, un cambio que nosotros agradecemos porque para nosotros la representación de la universidad tiene que elegir la propia universidad internamente sin injerencias externas ni tampoco Claro. políticas. Es que eso sí, eso me ha sonado un poco extraño. Faltaría más. O sea, Porque, sí. claro. Suena. Bueno, de pues primeras- ha estado ahí, ¿eh? Ya, sí, hombre, pero es que se nota, yo creo que muchas veces estas leyes no las redactan quienes de verdad, bueno, los universitarios o no sé, el personal universitario, que obviamente a mí me ha sonado súper a locura. Y eso que yo dejé la universidad hace un año. Sí, Pero, madre no sé. mía. Bueno. Bueno, o sea que por lo menos en ese tema han recogido cable, digamos, ¿no? De momento sí, pero nosotros, bueno, hasta que no lo veamos en el articulado aprobado, Escrito no bien, vamos a... Ya, claro. Sí. Esto como Claro. todo. Estaba por aquí, también decíais lo de que, claro, se iba a alargar el tiempo a los 6 años, ¿puede ser? El voto al rector. Sí, Entonces, sí, ahora mismo tienen 4 años y Claro. posibilidad de reelección, o sea, hasta 8, pero a mitad pues tiene que volverse a, si quieren seguir, a Sí. reelección. Y lo que se propone en el texto y sigue manteniéndolo es 6 años sin posibilidad de reelección. ¿Qué pasa? Que claro, que Claro, aquí hay ¿cuánto tiempo problemas. pasamos los estudiantes a la universidad? Bueno, hay dos problemas, ¿no? El primero es que ¿cuánto tiempo pasamos los estudiantes a la universidad? Con Muy suerte intenso, 4 ¿no? años. Con suerte 4 años, ¿no? Si haces máster, más. Si suspendes, más, ¿no? Pero 4 Claro. años Claro, es sí. una cosa lógica. Entonces, si se alarga el tiempo, va a haber estudiantes que nunca vayan a votar a un rector, ¿no? Sí, claro. Y luego, aparte, pues, no sé, para nosotros es un poco que es un cheque en blanco, porque está una persona a 6 años que sabe que no va a tener que volver a pasar por ningún tipo de reelección y que luego, claro, no va a tener que hacer a lo mejor o cumplir lo que ha prometido hacer en campaña, Claro, porque no luego no va a que tener rendir que... cuentas al final, ¿no? Claro, o sea, al extenderse a 6 años ya no hay posibilidad de 12. Exacto. Vale. O sea que es 6, mandato de 6, digamos. Y se luego acabó. sales ahí en tercera, pues tienes que demostrar Claro. que lo has hecho bien para que te vuelvan Sí, a en reelegir. realidad, yo Por no le decirlo veo- así, fácil. No le veo ninguna ventaja a eso. O sea, claramente para los estudiantes que lleven una carrera normal que a lo mejor ni pueden participar por este número de años, pero es que como cargo, ¿no? del mandato, como que primero te relajas más, entiendo, porque son más años. Y bueno, pues al principio puedes ir muy tal, pero te queda mucho por delante. Y luego lo que dices, puedes empezar a prometer que tú te vas a ir. Ya. Y ya está. Es un poco, no Claro, sé. yo no creo que haya nada beneficioso, al menos para los estudiantes, de esta nueva propuesta. Sí, bueno, claro, No, para, o sea, para quien está ahí, pues 2 añitos más ahí, ¿no? En el cargo. Eso claro. A ver, sobre todo para ellos es una tranquilidad de decir Sí. que no va Sí, a tener claro. que volver a... Y que luego para la gobernabilidad, pues claro, pero para nosotros es menos, pues como habéis dicho, hay menos rendición de cuentas y pues también presiona un poco menos para que tengas que cumplir con lo que te dice la comunidad que tienes que hacer. Claro. Claro. Bueno, comentando, o sea, siguiendo un poco la campaña y los puntos que habéis lanzado, que si no los habéis visto os animo a verlos en la web de CREUP. Comentáis que la docencia se va a ver perjudicada porque no contempla de qué forma va a afectar la formación del profesorado. ¿Por qué va a salir tan perjudicada de esto? ¿Qué nos puedes explicar un poquito? Pues para empezar, la problemática es que si queremos una nueva ley de universidades es para que mejore el sistema actual. En el sistema actual, pues para quien no lo sepa, tú para ser profesor de universidad tienes que pasar una serie de pasos y de requisitos, pero fundamentalmente lo que te piden es que tú hayas sido un buen investigador. Pero cuando tú eres profesor de universidad,
tanto investigas como das docencia. La cosa es que tú, para ser profesor de universidad, no te piden que tengas absolutamente ningún tipo de experiencia ni de formación en docencia. No pasa como a lo mejor en las enseñanzas medias o básicas, que sí que tienes que tener un título o pasar el máster de profesorado, sino que aquí, pues si tú has investigado, pues asumen que vas a tener que ya saber sabes, dar ¿no? clase. Sí, o que has investigado cómo dar clase también, ¿no? En otros... Claro, pero- así se entienden muchas cosas, ¿eh? No, totalmente. O sea, eso se ve, vamos, yo he coincidido con algún que otro profesor que se ve que lo que le mola y lo que le apasiona es investigar, pero es que luego en clase, o sea, sabe mucho de lo suyo, pero no sabe enseñar. Y, joder, encontrarte eso en tu última etapa de estudiante, en la más importante, por la que más pagas, Ya. joder, cuesta Ojalá digerirlo, no ¿eh? pagáramos tanto. Ya, claro, por supuesto. Pero, joder, sí, sí. Sí, sí, es que las tasas choca, son muy altas. choca. Son No muy, sé. muy altas las tasas universitarias. Entonces, Sí, en España es uno de los países más caros. Sí. Tal ¿Y cual. qué De toda planteaban con...? Me suena haber leído algo, pero ahora mismo estoy un poco perdida con lo de las becas. Sí, a ver. Es que las becas han ido cambiando, ¿no? Respecto a los últimos años, pero aquí Sí. lo poco que dicen de las becas es que se convierten en un derecho subjetivo. Pero bueno, el problema es qué se entiende por derecho subjetivo, porque teóricamente el derecho subjetivo es que solamente va a depender de la situación económica del estudiante. sí. Entonces ahora mismo depende tanto de que tú estés en un determinado, tu renta familiar esté en un umbral determinado, pero también Sí. de la nota media o de las asignaturas que has aprobado o que has Sí. suspendido más bien. Sí. Entonces, todo esto para nosotros pues no tiene mucho sentido. O sea, no vemos ninguna voluntad o esperamos que la haya por lo menos por el ministerio, que si pone esa palabra en el texto es para que luego modifique las convocatorias de becas, para que sean realmente solamente pues por el dinero que Por tienes. umbral, Porque además claro. ahora mismo, claro, incluso la tienes que devolver si no tienes... Si no tienes bueno, si no suspendes, Sí. bueno, si no apruebas, perdona, Claro, si un número suspendes determinado de asignaturas, no solo que te la quitan para el año que viene, sino que tienes que devolver lo que ya te has lo que te han gastado. prestado en este... Yo eso no sabía. Sabía que te la quitaban, pero no que lo tenías que Claro, devolver. Es importante, ¿eh? yo pensaba que era, pues te quedas sin la siguiente. Claro, yo, pues joder, Pero, eso... wow, Sí, cuidado. sí, Sí, además porque normalmente que te la dan en función de la renta. O sea, tienes que tener una renta baja. pero además fuerte. tienes que, claro, a ver, no son requisitos muy específicos, pero hay algunas carreras en las cuales, pues, o algunas situaciones personales de que has empezado a trabajar o ha pasado algo, y a nosotros nos parece excesivo que tengas que devolver la que te han dado. Es como un préstamo, ya no es una ayuda o una beca, Sí, sino que si No, te dan un claro, dinero claro. para que tú te pagues la comida, el alojamiento, que tú al final has estado viviendo un tiempo en la universidad, que luego has suspendido, Sí. vale. No te la dan, pero que tampoco estamos de acuerdo con eso, pero bueno, pero que por lo menos no tengas que devolver, porque eso sí que te expulsa directamente de la universidad una persona que no puede claro. pagarla. Ya bueno, Te, si te es echa un... totalmente y es imposible que puedas volver a entrar. Si no puedes pagarla y encima tienes que devolver lo que has pagado ya, es No, imposible claro, que en el año te- siguiente puedas hacerlo. Te quedas en casa y si vienes de fuera a estudiar, pues oye, se te complica bastante. Sí, No sí. sé, a lo mejor se piensa en una especie de término medio, porque sí que es verdad que la beca se te da pues porque se espera que estudies, ¿no? Y apruebes, ¿no? Por el momento se espera que apruebes todo. Pero yo qué sé, a lo mejor un porcentaje te pueden pedir, pero ostras, quitártelo todo. Sí, sí, yo eso Te no pueden- lo Duro, sabía. Eso creo que se impuso en 2013, cuando todo lo de BERT, todo, bueno, Sí. lo que se llamó la ley de los recortes, pero desde entonces han estado gobernando diversos partidos y eso no se ha modificado. Eso no se toca. Nadie dice nada. Bueno, nadie dice nada, no, pero no se escucha tanto. Ya. Ya. Bueno, Guay. pues no, yo por ejemplo no se escucha, así que eso es bueno, No, tal es cual, buen ¿eh? tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, hay que investigar más y hacer algo nosotros. Esto quizá un videito. Esto lo ve alguien por el TikTok y tal. Y dice, hostia, que me han dado la beca, tengo que aprobar. Sí, sí. Hombre, supongo que lo pondrá cuando en los requisitos Sí, o algo claro, así, claro ¿verdad? que lo tiene que poner, pero. Sí, tienes que aprobar un 50%. Ujú. Creo que si suspendes más de un 50%, entonces depende de la rama de conocimiento, que es otro problema. Es decir, que si tú eres de ingenierías o de Ya, humanidades, claro. no se te aplica igual. Ajá. O sea que hay diferentes porcentajes, ¿no? En ese aspecto, diferentes ramas.
Sí, sí, Y incluso eso, para antes, ahora ya, bueno, ahora ya no, relativamente, pero bueno, te pedían que, por ejemplo, aprobases el 90%, no, eso sigue estando, tienes que aprobar el 90% de créditos, si eres de humanidades, para que puedas volver a pedir la beca, pero solamente un 50% si eres de ingeniería. ah, Entonces, pues bueno, fíjate. eso me El parece un poco, a ver, yo que mítico... vengo de Bellas Artes, el problema es que yo, Yo, por ejemplo, no tengo ninguna asignatura que sea de 6 créditos. Todas son mayores de 6 créditos. Entonces yo con suspender una asignatura ya me hubieran ya, quitado la beca. claro. Ya te fundes ese 10%. Es que un 90% parece que es lógico hasta que luego lo aplicas y dices, no, no me cuadra con el No, plan pero de y estudios. además justo No, teniendo claro. asignaturas más gordas, ¿no? De, pues que serían anuales o que valen más créditos, ya está. Pero si las tienes más troceadas, como son de 6 créditos, lo que sea, pues bueno, te puedes permitir, ¿no? Que te quede una de esas, que es una optativa por ahí o lo que sea, Pero y claro, no es que esto perderlo. no se contempla en que, además, si piensas, normalmente la gente con rentas bajas suele intentar trabajar durante su época de estudiante o hacer Sí, prácticas o intentarlo o algo. Entonces es necesitarlo. muy difícil, claro, necesitarlo. Entonces es muy difícil que a lo mejor apruebes todo. Es que, Mm, sí, sí. Es horrible. O sea, es que para nosotros lo denominamos triple castigo. O sea, primero tienes que devolver la beca. ya es. Luego o sea, no te la vuelven a dar. Y luego las matrículas suben el doble por lo menos, porque pagas segunda matrícula de las que has suspendido. Claro. Ya, claro. No, no, Y no, lo va de las todo en segundas cascada. matrículas Va es todo en una, es cascada. una. Es que suspendes, se te va, te sales del camino y si no estás, o sea, no tienes un background económico suficiente, Ya ya está, está hasta fuera luego. de todo Sí, lo que es la sí. educación superior. Sí, sí. Madre mía. Y como estés currando y tal, pues te pones a currar porque no vas a pagar todo lo que vale toda esa segunda matriculación. Sí, sí, es una movida. O sea, Sí, es que sí, además lo lo de la es. segunda matrícula es una cosa que casi está aquí sola. Hay solamente 5 países en Europa que tienen esto de que penalicen económicamente las segundas matrículas y nosotros tenemos las más caras. Es un sistema, de hecho, las universidades gran parte, o sea, gran parte no, pero una parte importante del presupuesto es lo que ganan por las segundas matrículas y sucesivas. Claro, si es que, o sea, yo no conozco a nadie, creo, que no haya estado, a lo mejor no ha tenido que hacer segunda matrícula, pero que no haya estado a punto, porque puede ser cualquier, o que el profesor sea muy complicado, o que hayas tenido una situación personal complicada. Es muy fácil Sí, suspender es una. muy Y factible. yo me acuerdo, de hecho yo suspendí en primero de carrera una, y estaba súper agobiada con tener que pagar la segunda matrícula. Luego la aprobé en septiembre, que había septiembre. Pero joder, es que sí, son unos precios altísimos. El agobio es importante. Sí, Hombre, sí. es que no es el agobio de suspender, es el agobio de decir Claro, es que lo que he debería ser pagado al ya por la revés, matrícula y ahora voy a pagar el doble. Madre mía. Claro, por eso todas estas cosas que nosotros creemos que se pueden cambiar con una nueva ley Sí. o con una nueva redacción, mm, como que todo lo que se ha propuesto no soluciona problemas que para nosotros son básicos de la universidad y se van a, no sé, no entendemos muy bien cuál ha sido el enfoque que se ha planteado el Ministerio con el anteproyecto de la ley. O sea, no entendemos exactamente qué es lo que quieren cambiar del sistema actual y por qué han Ya. propuesto esto. Ya que no veis un objetivo. Que además han tardado Claro. muchísimo, ¿no? O sea, yo llevo oyendo lo del Alosu no sé cuánto, desde febrero. O antes incluso. Sí. A ver, ahí lo hicieron bien porque lo que hicieron, luego, bueno, pero al principio lo que intentaron fue para evitar que no haya consenso y que luego pues la respuesta de la comunidad universitaria fuera fuerte. Al principio lo que se hicieron fue una serie de, como un proceso participativo en el cual hubo reuniones con actores, luego se pidió a diferentes colectivos, entre ellos los estudiantes, que lanzasen propuestas de cómo queríamos la universidad del futuro con preguntas guiadas, pero luego de todo eso, que eso pasó en marzo, como tú dices, en agosto nos traen el anteproyecto y yo reviso lo que nosotros mandamos de alegaciones y digo, de propuestas, ¿no? De cómo es la Sí. universidad del futuro. No sé. Nos quedamos un poco sorprendidos Como- porque dijimos, sí. bueno, eso también está en la web. O sea, claro, todo lo que hacemos nosotros al final está público, pero al final lo que nosotros le preguntamos al ministerio la semana pasada fue cuáles son los problemas que se intentan resolver, porque a lo mejor no es esta la forma de resolverlos, ¿no? Pero vamos a hablarlo, vamos a sentarnos a hablar, que eso siempre es importante y Sí, que a lo siempre mejor pues, no vamos a estar tenemos en abiertos. mente los mismos problemas y estamos hablando de soluciones a cosas distintas, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, hay un problema, ¿no? Una problemática en la universidad, que es que la selección de rector
el estudiantado, pues la parte del estudiantado no vota lo suficiente. Es el colectivo que menos vota. No, yo creo que nunca llega al 50%, ¿vale? Entonces, pues se puede hacer un análisis. ¿Por qué pasa esto? Pues porque es el colectivo más numeroso y a lo mejor es decir, pues el 80% de la comunidad universitaria son estudiantes. Entonces, pues tarda más en llegar. Porque no se incentiva la participación o porque no entienden cómo funciona el sistema. Hay diversos análisis, se pueden establecer mecanismos o políticas para incentivar esa participación. ¿Cuál es la propuesta de algunos sectores, como los rectores? Que si no votan, su peso en voto valga menos. Pero entonces, claro, ¿el unitario de esas personas o del estudiantado? Del estudiantado. Vaya. O sea que cada vez que no voten hasta X porcentaje o tal, se vaya restando, ¿no? Sí, sí. Joder, eso no hace más que incentivarlo, desde luego. Sí, sí. Eso lo penaliza, de hecho. O sea, para nosotros sí. Era sarcasmo, totalmente. Pues Madre eso nos lo encontramos en el anteproyecto de ley. Y cuando lo vimos dijimos, ¿esto de dónde viene? O sea, no tiene ningún sentido. Eso lo tenéis puesto en una de las razones, ¿no? Que limita la participación. Y es que no solo la limita, sino que hay una propuesta de bajarla cada vez. O sea, claro. wow. Y, sí, ver, nosotros no sé, tenemos... Sí. No, di. Que me interesa. Que a unos universitarios hacen el favor, digamos, o bueno, el esfuerzo de votar, ¿no? De elegir, de hacer el trámite y tal, y encima tus compañeros no han votado y a ti te dicen, no, el año que viene no va a valer nada lo que tú digas. No, pues ese mismo año. Ya no vuelvo a participar. Sí, a ver, la problemática es que en general no nos incentivan a participar en la universidad. Es decir, tú a la universidad vas a clase y ya está. Y todo lo que no sea estudiar, te penaliza. Si trabajas, te penaliza. Si participas en una asociación que no te dan flexibilidad para poder asistir o hacer los eventos, como te quita tiempo, te penaliza. Y justo el único momento en el que quieren que participemos, que es para votarles, no lo hacemos porque no nos sentimos ni llamados, ni interpelados, ni que vaya a suceder ningún cambio en nuestra vida, pues ahí lo que dicen es, pues les quitamos voto. Ya. Y que también sea una actividad que les quita tiempo y que se dejen de chorradas, ¿no? Joder. Telita. Es un planazo. Ya os dijo la última vez que nos cabreamos bastante cuando nos llegó el anteproyecto y fue porque, claro, hay que leerlo, ¿no? Son 80 páginas y hay que leerlo. Pero hay algunas partes que son demoledoras. Sí. Vamos. O sea, solo me he leído lo vuestro y un poco pues los artículos que han ido sacando varios medios y tal, pero yo qué sé, o sea, por ejemplo, hay otra parte que decís que recorta derechos y garantías de estudiantes y es verdad, el texto pues deja mucho que desear. Sí, a ver, ahí lo que nos trasladan es que esto es una ley orgánica y no puede venir todo especificado, pero es que de la LOU pasamos a tener pues varias páginas de derechos a aquí que tenemos la mitad y luego aparecen capítulos enteros. Hay una disposición adicional que es un artículo especial de la LOU, de la Ley Orgánica de Universidad Actual, que recoge el derecho a asociarse, a reunirse, a hacer actividades extraescolares, el derecho al deporte universitario, desaparece, no está en ningún sitio. También hay una disposición que también lo ponemos en el documento de razones, para el estudiantado con discapacidad, qué derechos tiene, si tiene que ser accesible en los edificios, si tiene también, que esto es muy importante, que las clases sean accesibles, que los contenidos de las clases sean accesibles a todas las personas, desaparece. El derecho a tener tutorías académicas, no está. ¿Eso no está? Y luego además, no está, si revisáis la ley. Se le ha pasado a alguien, sí. La Virgen. O sea, eso se ha tenido que pasar. Hombre, a ver, todo lo que ha dicho es muy heavy, pero lo de las tutorías es como tan, no sé. O sea, perder Creo el que derecho todo a el tener mundo tutorías. ha ido a alguna tutoría durante su época de Claro, sí, estudiante. seguramente no pase nada, porque esto se va a recoger luego, ¿no? Sí. Pero, Claro, pero... Sí, bueno, de pero si repente... de primeras no está contemplado un punto tan importante, pues asusta, ¿no? Sí, luego es que los estudiantes tenemos la mayor parte de nuestros derechos, ¿no? en lo que se llama Estatuto del Estudiante Universitario, que es un Real Decreto de 2010, que se creó pues porque en la LOU pone que se tiene que crear. Y eso también desaparece de aquí. Es decir, la existencia de este estatuto, que tendría que estar recogida en una ley,
no está. Entonces ahora mismo cualquiera puede llegar, bueno, cuando se apruebe esta ley se aprueba así, Sí. y derogarla, y no tiene por qué crearse un capítulo de derechos del estudiantado más grande, porque esto es una ley orgánica y el otro es un real decreto que es legislativamente menor, según me dicen mis compañeros de derecho, porque yo esto no lo he estudiado, esto es todo en base a experiencia. Claro. Entonces, pues claro, nos sorprendió eso bastante. Normal. O sea, mira cómo hemos saltado él y yo. Nos ha sorprendido mogollón. Vamos, no sé. Choca. Bueno, ya la semana pasada hablasteis, como has dicho, hubo una mesa de negociación donde dijisteis que básicamente esta ley solo había sido negociada con los rectores. Lo que decías que habéis mandado un documento y prácticamente no se había incluido nada. Entonces, ¿qué se trató allí para que os deis cuenta de eso? Pues se trató, o sea, la mesa de negociación va por capítulos. Es decir, esa mesa de negociación que tuvimos el martes pasado fue específicamente para el apartado de gobernanza de universidades públicas, porque las privadas van por otro régimen y se regulan de otra forma. Entonces, la reunión, pues vinieron distintos actores, vinieron los estudiantes, vinieron los sindicatos de profesorado, vinieron los consejos sociales, las comunidades autónomas y la CRUE, que es la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que agrupa a los rectores de las universidades españolas. Entonces, claro, General fue el único actor que ya no solo estaba de acuerdo con el texto, sino que además en distintas partes de la reunión pues trasladó que de hecho lo que pone en el texto venía de su documento. Entonces a nosotros y al resto de actores, pues la sensación que nos dio es que al menos ese apartado sí que se había hecho en base a las peticiones que habían lanzado los rectores, porque si leéis la ley, ahora mismo con el anteproyecto, o sea, sin contar lo que luego salió después de la mesa de negociación, Sí. sale un rector que está 6 años, o sea, 6 años enteros sin tener que volver a votarse ni nada. Puede elegir a dedo a los decanos y decanas de las distintas facultades y escuelas. Es decir, ahora se votan, en el texto pone que se pueden elegir a dedo. Luego lo de la terna, pero bueno, a grandes rasgos. Sí. Y luego todos ellos forman parte del Consejo de Gobierno, que es el que toma las decisiones de la universidad de forma nata, y está limitado ese órgano a 50 personas. Entonces, claro, entre el equipo de gobierno, que son los vicerrectores, y los decanos, es que tienes más del 50% del Consejo de Gobierno nombrado a dedo por el rector. Entonces, Sí. Suena un poco claro, casi tienen... o sea, no dictadura, pero madre mía. Pero sí. Entonces, claro, nosotros cuando señalamos eso, ellos los rectorados lo que demandan es más facilidad para gobernar, porque claro, yo entiendo que cuando tú haces las cosas pues por consensos y hablando por colectivos y de forma democrática, pues hay tensiones, como en todo, porque tienes que llegar a acuerdos con ponerte de colectivos, acuerdo, pero esa es la claro. base del gobierno. Entonces, Claro. bueno, Claro. No sé. Lo de elegir a dedo ahí a más del 50 es como, vale, y a la vez vamos a quitar porcentaje de participación a los estudiantes y no sé, va todo a, bueno, me sí, es que es apetece todo, gobernar, pues vale. es todo una bola, ¿no? Joder. Sí, la verdad es que sí, o sea, quitando un lado, poner en otro y claro, si no se discute Sí. o no se pide un poco de explicación en este sentido, se les va la mano, madre mía. Bueno, queríamos comentar que, bueno, en vuestra web hacéis como unas 30 propuestas, ¿no?, para mejorar la universidad. Respecto a estas propuestas, ¿cómo veis de factible, cómo lo ves de factible que se cumplan todas, o alguna que a lo mejor pues está ahí porque tiene que estar, pero no lo ves muy bien, lo ves un poco negro, pero ¿cómo ves estas propuestas? Pues a ver, nosotros lo que hicimos fue que, claro, como el texto nos pareció que en general perjudicaba bastante lo que tenemos ahora estudiantado, lo que no queríamos era simplemente pedir lo que tenemos ahora, es decir, queríamos seguir pidiendo o imaginando cómo podría ser una universidad mejor. Entonces hicimos el documento también un poco para tampoco ser únicamente destructivos y hacer propuestas constructivas. Entonces, Claro. yo en general creo que hay apartados que yo creo que de hecho no deberían tener ningún problema en general para solicitarse. Es decir, el apartado de estudiantado con derechos, que es acceder a atención psicopedagógica, refuerzo de la vida universitaria, en general todo es bastante asumible porque son cosas que son derechos, pero se pueden adaptar fácilmente.
Luego hay algunas que pues a lo mejor vemos que es más difícil plasmar en una ley orgánica o que siempre va a quedar algo, como lo de asegurar que la evaluación continua sea real y no esto que tenemos que es más que hacemos exámenes cada 2x3 que tiene una evaluación continua. O la gratuidad en las primeras matrículas, que sabemos que es complicado, pero que tenemos que tender hacia allí. Pero en general yo creo que son todo propuestas que se pueden al menos en parte recoger, porque no pedimos nada, bueno, no sé si habéis leído, a lo mejor vosotros me podéis trasladar más qué es lo que veis más, que no, seguro que no nos lo van a comprar, pero en general todo lo hicimos con ánimo constructivo y de que aunque no llegamos a los máximos sí que podemos seguir avanzando hacia ese nuevo modelo de universidad. Sí. Sí, a mí me llamó mucho la atención lo de un sistema gratuito porque yo creo que es como lo que quiere todo el mundo, pero ahora mismo me parece yo creo que lo de lo más complicado que proponéis. Básicamente porque están tan caras las matrículas que... Sí, tal bajonazo no creo que Ojalá, ¿eh? hagan. Sí, ojalá. O sea, Y punto importante que también proponen equiparar los precios del máster al grado, porque claro, ya si consigues pagar el grado, el máster eso ya es para unos pocos privilegiados, por decirlo así, porque son carísimos. Bueno, pues eso ya está. Es decir, ¿Sí? este año, para el año que viene, ya se han equiparado los precios de másteres habilitantes y grados ajá. Ah, pues mira, a yo los no precios de sé. 2011. Eso fue una negociación que tuvo el Ministerio con la Conferencia General de Política Universitaria y sí Ajá. que desde que empezó el Ministerio, a lo mejor eso no suena tanto, ¿no? Porque es algo un poco más que afecta solamente a la comunidad universitaria y cuando pasa con educación todo el mundo se entera, cuando es educación media o infantil, pero cuando pasa con universidad como es cierto que somos muchas menos personas o mucho menos Ya. comunidad, pero se llegó al acuerdo de bajar los precios a nivel de 2011, es decir, antes de la crisis. Y eso de grado, de primeras matrículas. Y ahora estamos con la parte de másteres. Entonces, poco a poco se está llegando, pero nosotros, por ejemplo, en Andalucía existe la bonificación del 99% de las primeras matrículas. Sí, eso lo sabía. Andalucía fomenta mucho la universidad y el estudio. No sabía. Entonces, yo creo que es una política que, de hecho, depende menos del ministerio que de las comunidades autónomas. Que, de hecho, este año ha bajado un 30% Cataluña todas las matrículas de grado, o sea, tanto las primeras como las segundas como las terceras, todas las sucesivas, Ole. ha bajado un 30%. Y el resto de comunidades, las más caras como Madrid, pues las van a tener que bajar porque fue un acuerdo de la comisión, pero que sí que hay un empeño por ir en esta dirección y nosotros queremos ir más allá, a lo mejor un poco, pero sí que seguir insistiendo en que tenemos que ir hacia una universidad pública gratuita. Sí, claro. También proponéis crear protocolos de prevención y actuación contra el acoso. Esto se puede a lo mejor relacionar con la nueva, o sea, con lo que publicaron hace poco. Es que ahora mismo no me sale cómo se llama. Lo que hicimos noticia. La ley de convivencia universitaria. Me salía convivencia, sí. La ley de convivencia universitaria. Eso un poco lo quiere gestionar, ¿no? Es distinto. El problema es que ahora mismo, por la ley de igualdad, las universidades están obligadas a tener un protocolo de acoso por razón de género. Pero cuando nosotros pedimos protocolos de acoso en todos los casos. En caso de bullying Sí. también, en caso de acoso laboral siempre hay. Pero a veces hay protocolos de igualdad que no recogen al estudiantado en algunas universidades, que recogen solamente a los trabajadores porque se tienen que cambiar. Entonces, pues, sobre todo prevención y protocolo, que evidentemente cuando pasa algún caso tenga sus cauces y todo el mundo tenga sus garantías, pero también prevenirlo. Entonces, cuando decimos protocolos, nos referimos a protocolos en sentido amplio para todo tipo de acoso y de violencia. Vale. Claro, importante. Sí, por lo menos eso, tener unas vías, ¿no? Hacia donde tratarlo. Y que seguridad no sea... también. Saber dónde puedes ir, dónde te pueden Claro. ayudar, porque Sí. es muy importante sentirse acompañado o acompañada en estas situaciones. Sí, vamos, desde luego. Y normalmente la universidad, claro, ya es como más búscate la vida, siempre, ¿no? Es digamos, la sensación que te da normalmente ya al entrar. Luego ya cuando vas... Bueno, y yo creo que después igual también, ¿eh? Porque no además se, es no se como va nunca. que yo creo que cuando estás estudiante te da la sensación de que, por ejemplo, hay algún profesor que te puede tratar fatal y puede ir a putearte y a toda la clase,
y a lo mejor está blindado ese profesor. Entonces no sabes qué hacer. Y realmente esto yo lo he escuchado muchas veces, o sea, no es que esté dando clase porque no sabe dar clase, sino que no está ahí por razones que tendrá él y lo que quiere es salir Para de ahí. investigar. Y vamos, al final eso a lo mejor también se debería regular. Bueno, es que los funcionarios, ¿no? Los profesores que son funcionarios, el resto pues sí que tiene de hecho problemáticas, pero de precariedad, no de que no se pueda echar, sino de que a lo mejor es demasiado fácil. Justo al revés. Sí, pero justo el funcionariado tiene su régimen jurídico propio. Lo que pasa es que las universidades, yo he visto muy pocos casos en los que realmente se llegue a inspección de servicios. Entonces, esto es otro tema que no va a entrar en la ley de convivencia, porque la ley de convivencia universitaria pues, prácticamente es para un régimen sancionado del estudiantado, pero sí que incorpora pues, más vías de conciliación y de mediación, que es importante, pero no recoge la parte de personal en estos casos. Entonces sí que nosotros queremos seguir yendo hacia ahí, sobre todo porque luego cuando un profesor de verdad todos los años digamos que ya no decepciona, sino que no sé cómo explicarlo, pero decepciona tanto. No realiza su labor, a lo mejor. Pero frustran a los estudiantes que entran, porque es que llegan y solamente con que una asignatura se te atragante puede tener una experiencia universitaria horrible esa persona. Normalmente estos profesores o estas profesoras, todo el mundo del consejo de departamento y del centro sabe quiénes son, pero ni siquiera ellos tienen ninguna herramienta para hacer nada, porque una vez entras a ser funcionario es muy difícil pues salir. Ya. Para bien y para mal. Ya, claro. Sí, claro. Eso está Estos son muy pocos casos, pero por pocos que haya, si te toca uno, te frustra toda la etapa universitaria. No, claro, sí, es importante remarcar que no son pocos. O sea que siempre va a haber a lo mejor el que se te quede marcado, que a lo mejor has tenido, yo que sé, 50 profesores, has tenido uno malo y ya solo recuerdas a ese. Yo creo que eso le pasa a muchísima gente, pero es poco en comparación. Afortunadamente. También hay muchos profesores que no llegan a todo lo que se les pide que hagan, porque si tienen que investigar, porque la investigación es lo que cuenta para seguir mejorando y cada vez cobrar más y tener unas responsabilidades distintas. Sí. Pero justo la docencia a lo mejor es lo que menos se cuida, por eso también lo subrayamos, que sabemos que luego al final cuando nosotros pedimos que se tienen que formar en metodologías docentes, para eso es un fastidio, pero se tiene que cuidar también la parte de la docencia y se tiene que adaptar las metodologías y no solamente investigar, que es muy importante porque se tiene que transferir ese conocimiento de innovación que se crea en las universidades, sino que se tiene que saber cómo transmitir, porque no por saber mucho de algo no tienes por qué saber comunicarlo de forma correcta. Claro, pero, eso es lo que la gente no entiende. Claro. O sea, y los profesores, todo, o sea, yo solo, vamos, se nota muchísimo además. O sea, pero ¿y cómo crees que sería mejor atacar este tema de pues esa formación que necesitan, digamos, previo a, o sea, digamos, como un requisito previo a entrar como funcionario en una universidad o fomentarlo una vez dentro, o sea, reforzándolo eso, porque, bueno, se va actualizando la manera de enseñar, o sea, ya más por tema tecnología, ¿no? De repente, pues, un profesor mete un día a la semana un Kahoot, o yo qué sé, cosas así. Es un ejemplo, pues, malo, no es nada pedagógico, pero ¿cómo lo ves? Hay gente que aprende con eso, ¿eh? No, se aprende mucho. Vamos, yo, con mi experiencia, ¿cómo pues ves eso? Es algo transversal. Es decir, primero hay que cambiar la cultura propia de la universidad, de lo que nosotros entendemos por un profesor. Y hasta que no llegue ese cambio cultural es muy difícil. Pero se pueden hacer políticas a todos los niveles, tanto de entrada, es decir, tú tienes que estar, o te pueden sumar puntos, estar formado con experiencia, o luego, si no tienes experiencia, formarte dentro de la universidad. Eso. O luego internamente también pues se pueden dar méritos, premios o incentivar de otra forma. Y también yo creo que es muy importante, porque también a veces lo perdemos de vista, que es que tengas los recursos para que si tú te quieres dedicar solamente a docencia o mejorar tu docencia,
que los tengas, porque dar una clase a 100 personas, pues puedes meter muchas cosas y mucha formación, pero hay un margen relativamente pequeño para que tú puedas innovar y hacer una metodología o evaluar. ¿Cómo vas a evaluar si no es con un tipo test? Te vas a morir haciendo ahí preguntas si son 100 No, personas claro, por claro. cada clase. Entonces, también hay que facilitarle al PDI, al profesorado, pues que pueda y sobre todo que también que es un cambio de conciencia, de que la gente sigue pensando que hacer un examen es la mejor forma de evaluar cuando pues a veces no. Hay que diversificar y eso se ha demostrado y es una de las cosas que en España no tenemos, pero que en Europa sí que se dista más. Yo ahora mismo que estoy de Erasmus, yo no he dado ninguna clase de estas magistrales que se llaman de profesor hablando durante una hora. Son otro tipo Las de clases ideas. típicas españolas, por decirlo así. Bueno, en general hay muchas clases que son así, pero tienen de ese tipo de clases y de otro tipo de clases también. No es todas hablando el profesor con un PowerPoint que seguramente no haya actualizado desde hace pues 10, 15 años. Sí. No, me suena, no sé. Ya, total. Bueno, volviendo un poco a las razones por las que los ataca el estudiantado, hay una que me gustaría un poco que explicases, que es la número 6, la de injerencia de la empresa privada en la universidad sin límites claros. Un poco qué significa esto de forma fácil y rápida. Pues básicamente pues, la empresa privada, evidentemente, o las entidades privadas externas a la universidad pueden participar en la universidad porque de hecho es enriquecedor y forman parte de la sociedad porque al final la mayor parte del estudiantado al final va a acabar trabajando en la empresa privada y es importante pues que las necesidades de la sociedad, ya no solo por parte de empresas privadas, sino por otro tipo de entidades, se vean representadas dentro o puedan aportar también a la universidad, incluso en tipo de formación. ¿Qué pasa? Que lo que se trae en este anteproyecto son dos figuras, la figura del mecenazgo y la figura del patrocinio. Entonces es que una entidad externa aporta normalmente tema económico de recursos a la universidad, pero no viene clarificado y no sabemos qué va a pasar luego, si cada universidad lo va a establecer o si no va a hacer nada. ¿Cuáles son los límites de hasta qué punto puede una entidad privada pues pasar a formar parte como del grueso de financiación de la universidad pública? ¿O hasta dónde puede recibir a cambio la universidad? Es decir, ¿puede la universidad forrar los libros con anuncios de esa empresa? Ya. ¿Cuál es Puede... el límite, no? Claro, No vale, vale. entendemos, no existe ningún tipo de regulación de estas figuras que se crean y que además, bueno, pues alguna de ellas incluso podría llegar a nivel de exención de impuestos, de ser considerados como tipo de donaciones. Entonces, Ya. es complicado, no estamos frontalmente en contra, sino que es necesario la participación de entidades privadas, pero hay que saber cómo regularla para que Sí, esto no se vale. vuelva coto de empresas. Ya, Vale, tal vale, cual. vale. Sí, o sea, que no poner límites y explicarlos claramente. Claro, es que Regularlo, o sea, como todo. si no se proponen unos límites, huele raro, de Ya. primeras. No porque, no sé. Claro, lo que decías tú de forrar libros con la marca. Sí. Y sobre todo que tengan independencia de la universidad a la hora de, por ejemplo, establecer los planes de estudios, porque a lo mejor, pues, por ejemplo, una cátedra o una empresa quiere hacer un máster específico o un curso específico para tener trabajadores formados en las áreas específicas que esa empresa quiere. O, por ejemplo, Sí, hay sí, muchos problemas ahora totalmente. mismo de personas que hacen investigación en la universidad eh, en programas de investigación con empresas externas y luego al final la patente de ese descubrimiento, de esa investigación que ha hecho, no es suya, sino que eso de la Vale, vale. universidad o de la empresa externa. Entonces, todas esas cosas que evidentemente no tiene por qué pasar y no es lo más habitual que pase, Ujú. se tiene de alguna forma que regular porque si no, estamos atentando un poco contra todo lo que es la autonomía universitaria, la independencia y Claro. la calidad de la docencia también. Vale, vale. Guay. Bueno, Tal cual, es verdad. pues a ver No había caído en eso de que pueden, pues eso, como entra, digamos, esa financiación o parte de esa empresa privada, pueden sugerir, ¿no? Si no está limitado, sí, bueno,
coge y hazme este nuevo grado, que van a salir muchos formados con esto que yo quiero, y luego les ofrezco unas prácticas maravillosas y claro, están guiando a todos los que quieren. Bueno, Sí, las claro. prácticas, eso da para otro vídeo distinto. Ya, Todo ya, lo que bueno. son los de las prácticas. Eso ya, sí, ahí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Sí, sí, hay Sí, sí. tela. Oye, Vamos. pues eso lo podemos preparar para otro Sí, vídeo. por nosotros, porque las prácticas extracurriculares y curriculares, yo ya es que no sé, Es que no eso, sé eso si es, algo habrá eso es una cambiado. selva, ¿eh? Ahí es- hay muchas cosas y muy, No hay nada, no hay y nada. muy Es, raras. es muy, es muy, es muy peligroso, porque hay determinadas ramas de conocimiento, como las sanitarias, que es que ni siquiera cotizan los estudiantes que están haciendo prácticas. No, no, claro. Pero es luego es brutal. que hay estudiantes que están haciendo el trabajo de trabajadores por gratis. O sea, directamente. Sí, bueno, Es que, claro, yo vengo gratis de la. sí, No, que yo vengo de la Universidad Politécnica de Valencia, que es una de las dos únicas universidades de España que tenemos un mínimo para las prácticas. Es decir, a nosotros nos tienen ¿Así que pagar sí genérico? o sí. Sí, Ah. tenemos 4,3 euros la hora. Así da gusto. Pero es Ah, que mira. en la Politécnica de Cataluña tienen un 7 euros la hora. O sea, llega ya a asemejarse mucho al SMI. Joder. También es cierto que son politécnicas, pero yo, por ejemplo, vengo de Bellas Artes y ahí en principio no tenemos ningún problema. Entonces, a lo mejor es un tema también de cultura, de que estamos. A lo mejor habría que empezar la universidad misma a poner en valor sus estudiantes y decir, mis estudiantes y su formación merece la pena y se tiene que pagar, ¿no? Porque a lo mejor menos que un trabajador normal, porque también están aprendiendo, pero que vamos ahí también a añadir un valor a lo que estamos haciendo a la entidad que estamos yendo a hacer las prácticas. Yo cuando Sí, descubrí que, bueno, yo soy de la rama de ingeniería informática y pues a mí me habían dicho que con las prácticas me iban a pagar y yo pues lo veo lógico, ¿no? Y cuando amigos de la rama sanitaria me dicen, no, estoy haciendo aquí cubriendo de madrugada en este hospital Sí, y de te guardias pagan, y de no, nada. Y tengo que ir en bus y tal, y yo... Es que al final Madre te mía, sale más, o sea, te sale madre caro. mía. Pierdes dinero al hacer las prácticas. Sí, claro, bueno, Eso desde luego. esperando que por lo menos ganes experiencia, que luego puedes tener hasta una mala experiencia porque no te forman, digo, lo que decías tú, cubres un puesto que pues tampoco Un te puesto aporta mucho, estructural al final que sí, y encima es eso pasa estructural, en la o sea, mayoría, bueno, en la mayoría a lo mejor no, pero en muchísimas Muchos casos. empresas. no, Que al final esto- los becarios acaban trabajando, no acaban siendo becarios. Y luego es que además encadenas contratos precarios, porque pasas de ser estudiante en prácticas a que te puedan contratar de becario o a contrato en prácticas, porque no es lo mismo el contrato en prácticas que las prácticas. Sí, es un nivel Entonces superior, vas pero- encadenando. Sí. Además que el contrato en prácticas puede durar mínimo un año, creo. De 1 a 2 años, o sea, puedes estar de becario hasta los 30 al final. si te lo propones, Y hay mogollón de cursos o sea, de trabajos que lo que hacen es pedirte que seas becario y si no lo eres te matriculan. Es que esto es tela, te matriculan en cursos que hagan convenios simplemente ellos para que les salga más barato. Que yo conozco casos de que hayan pasado eso. ole, di que sí. Sí, Es sí, un es que mundo- ahora mismo está mal la cosa. Para que luego no digan que no nos queremos independizar los jóvenes. Ah, Sí. no. Bueno, ahora a lo mejor llega una ayuda, ¿no? Habrá que ver 150 esa euros. ayudita de 250 euros. Bueno, yo he estado leyendo hilos en Twitter, Sí. pero que con eso también puede haber problemas porque el casero incluso he llegado a leer casos de que se puede. Es que me sale, como estoy ahora en inglés estudiando, me sale el take advantage, pero se puede aprovechar Sí. de este cheque y decirte, vale, te lo firmo, pero a cambio me tienes que dar un porcentaje. O qué Ajá. gano yo. Entonces, Ya. es peligroso también. Claro, por ejemplo, tenga que firmar el comparte la casero. ayuda, ¿no? Conmigo. No Ya sé que- yo cómo harán eso. Eso o sea, es todavía- que como todavía no está regulado, Habrá no, que no ver, sé, sí. porque anda que... Yo he leído hemos lo del hecho- cheque cultural. También, Lo de también los de 200 400 euros. Pero a mí me da rabia que solo sean los que cumplen 18. Ya, a mí me Porque pasa además, también. pero A mí me ha llegado la notificación de 3 o 4 medios que ponía Sánchez propone un bono cultural para jóvenes de 400 euros. Y yo, ¡ay, qué bien! Sé que lo abro. Es para mayores, para que los que cumplan 18. Y yo, vaya. ¿Sabes? Me pilla un poco lejos. Eso como el Interrail, que un año fue que con 18 gratis.
Y Creo que yo... lo ha vuelto a proponer Úrsula, la presidenta de la Comisión Von Leyen, Europea. sí. Sí, sí, Ah, sí. mira. Bueno. Así que para los de 18 Algo es algo. hay que Oye, aprovechar esa edad. Oye, como la prueba van a triunfar, ¿eh? Este año. Va a tener muchas cosas que hacer con 18 años. Sí, Yo sí, creo que no le da madre tiempo mía, a van a llegar a los 19 y van a decir, pues vaya mierda, ¿no? Esto. Hombre, en verdad es la edad donde puedes fomentar mucho ir a pues, la cultura. Porque es donde empiezas a ir a la universidad, donde cambias al final tu ritmo de vida. Sí, de aires y tal. Entonces es Sí, buena sí. edad, pero No, a podrían ver. alargarlo más. Siempre son bienvenidos, ¿no? Como estudiante, que te den 400 pavos y que te fomenten a cosas de cultura. Sí que son para libros, pues está muy guay. Perfecto, claro que sí. Pues yo veo, podemos tener una charla con más gente, pues eso, intentar coger un poco de cada rama a lo posible que tengamos, no sé, y hablar de su experiencia. A lo mejor ahí pillamos a alguien que esté de prácticas. De becarios. Uy, esto va a ser súper hater todo, ¿eh? Bueno, a lo mejor hay alguien que haya ido bien de becario y que esté contento con sus prácticas. Puede haber Claro, gente. claro, vamos a pensar que puede haber algún caso bien, hombre, por favor. Pero bueno, ya un poco para cerrar, finalmente, ¿cuáles son los puntos más positivos de este proyecto? Que no voy a decirle todavía proyecto. Pues, a ver, en general introducen cambios interesantes en la parte de financiación, aunque no está del todo bien, pero por ejemplo, establecen que tiene que haber un mínimo de porcentaje de PIB que se va a destinar a la universidad. Eso es muy importante porque ahora mismo el problema que tenemos en la universidad es que no se financia lo suficiente y si lo comparas con países europeos, pues estamos bastante a la cola. Otra cosa interesante para nosotros como estudiantes, una de las pocas cosas que yo he determinado, es que se establece la figura del Consejo de Estudiantes, es decir, que obligatoriamente tiene que haber en todas las universidades públicas un Consejo de Estudiantes, porque hay universidades públicas que aún no tienen Consejo de Estudiantes. Son muy poquitas, pero siguen sin pasar. Ya no es importante que exista, sino que tengan recursos, importante también independencia económica con respecto a lo que hay ahora. Y luego es cierto que la ley a nivel de igualdad de género intenta promulgar mucho lo que es la equidad de género en la universidad. Esto sobre todo se aplica más a todo lo que es el personal, tanto el personal de administración de servicios como el PDI, como el personal docente investigador, pero en general se establecen mecanismos para intentar cerrar esa brecha de género que existe en la universidad en muchas ramas de conocimiento y también en muchos niveles, porque es lo que llamamos solo pegajoso, ¿no? Hay muchas estudiantes, hay muchas tituladas y conforme vamos subiendo a profesorado y conforme vamos subiendo dentro del profesorado del raso a catedrático o a rector, pues van desapareciendo, que a lo mejor es una cosa que con el tiempo mejoraremos, pero que también se tiene que incentivar desde la parte de la ley. Entonces, sobre todo eso, pero también es un poco, ya no solo lo que han propuesto, sino el margen de mejora, ¿no? Y las oportunidades que tienen de mejorar con respecto a lo que hay ahora, que yo creo que al final la ley actual data de 2001 y de 2001 la universidad ha cambiado muchísimo. Y es importante aprovechar eso, aprovechar que podemos seguir pensando cómo queremos que sea el futuro. Ahí está. Muy bien, bueno. Qué bien ha quedado. Pues ya normalmente lo último que solemos hacer es lo decimos que es el minuto de oro del invitado, donde habla un poco pues de lo que hace. En este caso, si quieres hablar de Creu un pelín o lo que tú quieras. ¿Puedo hablar puedo dar un consejo a los estudiantes Por que me supuesto. estén viendo? Vale. No, es que yo solamente doy un consejo, ¿no? Bueno, varios consejos, pero se resumen en uno, que es que aprovechen la universidad, porque la universidad es muchísimo más que ir a clase. Entonces, el primer consejo que te doy es, si puedes, no te quedes en tu ciudad, no te quedes en casa de tus padres, vete a otra ciudad si puedes, normalmente por tema económico a lo mejor no, pero es muy importante porque ya no es solo la experiencia universitaria, sino es el empezar a vivir y a construirte de forma distinta, y salir fuera de tu casa te ayuda un montón a esto. Y luego participa en todo lo que puedas en la universidad, ve a asociaciones, ya no solo a la representación estudiantil, que por supuesto entérate de cómo funciona la universidad y de cómo puedes participar, pero
todo lo que son clubes de debate, lo que son asociaciones para montar coches si te apetece hacer mecánica, si quieres montar una asociación para o hacer voluntariado en la universidad, si quieres hacer un Erasmus, aprovecha todo lo que te da la universidad porque es un montón, a lo mejor no todo, pero intenta salir de tu zona de confort porque aprender no se aprende solamente en el aula y aprender también no es solamente aprobar una asignatura. Entonces, ese es el único consejo que te puedo dar y nosotros desde CREUP lo que haremos es intentar garantizar que tú tengas ese derecho a poder aprender en la universidad fuera de clase y por ti misma o misma. Ay, qué guay. Me ha gustado Ole, este último... redondísimo. Sí, sí, perfecto. Pues No, no me lo he pero- preparado, o sea, yo... Pues sale entonces del corazón, Dale, eso vamos, es. vamos. Eso es. Que Sí, sí. yo lo segundo, hay que aprovechar la época de universidad a tope. Sí, mucho. Así que si lo estás Vamos, viendo y vas a la universidad, normalmente disfruta. nuestros mayores, digamos, padres, sí, tíos, es como tal, la frase que siempre te dicen. siempre te dicen, pero si la época universitaria es la mejor, tal". Ellos también pues vivieron una buena O a lo época, ¿no? mejor no, pero... Bueno, pero a lo vamos. mejor no, y Los por eso 80. te dicen, claro, los 80, bueno, es que también, claro, son otros años, ¿no? Pero te dicen, aprovechala tal y pues eso, hay que hacer caso y ya lo decimos cada vez más jóvenes, ¿no? En plan, acabamos de salir, buah, ojalá estar el año pasado acabando. Sí, sí. Son épocas distintas, cada una hay que aprovecharla Sí, a claro. su forma, ¿no? Eso es. Pues. Y bueno, oye, pues yo creo que ya ha quedado más o menos todo claro. veremos Muchas cómo gracias evoluciona esto. por venir por segunda vez. Esta vez no ha pasado nada, menos mal. Sí, creo que ya está arreglado. El ¿vale? perro se ha portado bien esta vez. Sí, está sí. castigado. Vaya. Es que no me puedo enfadar con un perro, o sea, no puedo. No, pero no es consciente. Encima es cachorro. O sea que... Ay. Sí, no, claro. Hombre, pero si tiene fuerza para arrancar un cable, te digo yo que a lo Sí. mejor... No, a O ver, sea, es cachorro de cachorro, 7 meses. Pero pesa 30 kilos. Es un cachorrón. Es un cachorro grande, es un golden. Y madre mía. Sí, no. Bueno, Como el meme, un cachorro, ¿no? ya ves. Y nada, pues yo creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias por todo. Y bueno, estaremos pendientes de lo que vais contando. Genial, pues mucho ánimo y buenas noches. Buenas noches. Venga, buenas noches. Chao. Chao. Adiós.